Lo logré. Todo esto pantanales, señores, lleno de cocodrilo. Un sorbo de la famosa fuente de la juventud. Y adentro, mi madre, wow. Y así es como te están advirtiendo que aquí hay cocodrilos en este lago. Así arranca la aventura el día de hoy con este tubo. Como usted puede ver, te están advirtiendo. Dice que los lagartos o los cocodrilos no suelen atacar a los humanos. Tengo a Alejandra. ¿Viste, Alejandra? ¿Qué te dije? Yo pensé que era jugando. ¿Y ahora qué hago? Yo no me voy a meter ahí, ¿tú estás loco? Confía en mí que yo soy amigo de los cocodrilos. Y No ellos, confío, precisamente no confío. por ser dominicano, me respetan. Ay, Dios mío. O sea que vamos a ver si es verdad. Por ser un tigre. Por ser tigre de la manada de ellos. No confío. Uno tiene que respetar la naturaleza. Dime tú, yo no voy a meter mi cuerpo ahí en esa agua. Yo siempre arriba. Y si yo siento un mordisco en una nalga. No. Tú sientes un mordisco en una nalga, es posible que sea yo antes de que el Ay, cocodrilo. Dios. Sí, señor. La experiencia Gringolandia en el tubo. Aquí hay como unas algas debajo que son como medias raras. Este atrevido se va a meter en el agua. Sape gato, mi hermano. Sape cat. Ahora sí. Bueno. Hay que ir entrando como en consonancia. Yo voy con los pies para arriba, mire. Evitando cualquier mordida. Ya no estoy tan feliz. Yo no sé cómo fue que me monté, pero creo que me monté un poco trambólico. No te vas para atrás. I'm coming. 12 años más tarde. 12 años más tarde, Alejandra me alcanza. Estoy remando aquí. No te muevas tú. Parado aquí supuestamente para que tú me alcances, pero de aquí a pueden pasar 3000 años. Estos son los famosos Rainbow Springs, cerca de Orlando. Ustedes saben que en Orlando la gente viene para los parques de Disney y eso. Pero yo soy muy de parques de naturaleza. Esto es una especie de río y en algunos puntos, pues, luce como si fueran cenotes, pero obviamente aquí hay mucha vida silvestre. Con el tema de los letreros que usted vio ahí, con el tema de los cocodrilos, pues no es mentira, porque aquí habita la especie de cocodrilo americano. Inclusive qué bonitas esas casas. O sea, usted como que viviendo en una casa de esa, con este río aquí al frente, donde usted se puede dar un chapuzón en cualquier momento. Claro, usted puede hacer así, entonces usted nada. Y ahí usted puede adelantar, cruzar. Incluso ahora voy a remolcar, Alejandra. Yo te voy a remolcar, Alejandra, mira. Ahí yo te voy empujando. Y ahora, también le voy a decir una cosa. Ahora mismo yo tengo el cuerpo dentro del río, ¿verdad que sí? Pero si yo veo un movimiento de un caimán o de un cocodrilo, si yo veo un cocodrilo, entonces usted se 3000 años después. 3000 años después Ya te mordió una pierna. Ya hace rato que el cocodrilo me mordió. ¡Ay, no! ¡William! ¡Ay, Dios mío! Ya entendieron. ¿Ya me dejaste atrás otra vez? Me deja atrás. ¡Ayuda! Yo te voy a hablar para que le pasemos a todo el mundo, mira. No, bebé, pero sube tu cuerpo. No, tranquila, no pasa nada. No. Si nosotros hemos nadado en el Amazonas, Ay, Dios mío. con piraña, con el pirarucú, con las anacondas, con caimanes de más de 2 metros. Cónchale, Dios mío, tú tienes que cuidarme. Aquí no puede ser que seamos tan salados, ¿verdad que no? Cuando toca, toca. Cuando toca, toca. Bueno, hay que entregarse, es verdad. Pero adiós que cuide a uno, ¿verdad que sí? Esa muchacha que viene remando en ese kayak, miren qué experiencia más bonita. Sí, está chulo. Y miren cómo van los gringos. Mira, hasta románticamente, miren esa pareja romántica. Miren la señora cómo va en su kayak. Rainbow Water Taxi, mira. Claro, porque esto es como una comunidad. Entonces a lo mejor tú dices, oye, quiero ir a visitar al vecino y me voy río abajo. Usted se quiere dar un chapuzoncito, pues ¿cómo es? Usted pudiese venir a esta área de baño. Que miren lo que le digo, que está como cercada. Se nota como que tiene un poco más de profundidad y seguro que no tiene como esto en el suelo, que es como una especie de alga. Mira, Alejandra, aquí es más hondo. Estoy aquí sí, porque aquí el tema es que el suelo es como arenilla y no es como esa alga, que es como incómoda, que tú no sabes lo que tú estás pisando. Llegaste, que es lo importante. Pero mira los tigres, ¿dónde van? Más lejos. ¿Se quieren dar un baño o no? Puede ser, pero remólcame. Ajá. No, pero ya ahí tú te puedes desmontar. No.
¿A dónde? Ah, ¿quiere ir a venir para acá? A la arenita. A la arenilla. Aquí está bajito, ¿viste? Pero hay piedra, ten cuidado. ¿No puedes subir? Sí, ya lo estoy logrando. ¿Lo logré? Ay, ya, viste que no es tan difícil. Señores, miren qué chulería esa casa, ¿eh? Usted viviendo en esa casa y de repente usted sale a su bote y tiene todo esto. Miren lo que yo digo, yo creo que fue un pajarito de eso que me picó. Ahí está muy bajito, ahí están los mosquitos de nuevo. Anda, diablo. ¿Y cuál es la risa? Explícame. Adiós, coño, ponte en la del pavo. Aquí se puso hondo, señores. Ay. El que no sabe nadar tiene que tener cuidado. Obviamente, usted tiene un flotador. Si usted no sabe nadar, lo que tiene que hacer. Así era como yo estaba. Mucha actividad física, señores, también. Los tigres están señalando por un lado. O sea que algo están viendo, ¿eh? Óyelo. Ay, mira, nutria, la nutria, sí. Wow, la nutria. Sí, sí, son nutrias, mírala. Y la tortuga, ahí por ahí, tortuga. Mírala, mírala. Wow, mírala allá donde van. ¿Y qué pasará si yo me le acerco un poco, eh? Mejor no averiguarlo, ¿verdad, Alejandra? ¿La viste? Los perros de agua, exactamente, eso es lo que es. Míralas allá donde están comiendo las nutrias, wow. Ah, que me vio en YouTube. Ah, con Oscar Alejandro, ese es mi hermano. Ah, ¿usted es venezolano? Estamos a la orden ahí cuando vayan a la República Dominicana. Mira, ahí nos encontramos con unos amigos que dicen que me vieron con Oscar. ¿De Perú? Venezuela. Perú, Venezuela. ¿Y de dónde ustedes? Venezuela. Y Venezuela también. Sigan a William. Ahí está, míralo ahí. Síganlo. Unos buenos amigos aquí que me vieron con Oscar Vale la Alejandro. pena que lo sigan. Gracias, mi hermano. Y cuando vayan a Dominicana, a la orden. Señores, mírenlo ahí. Y Mateo, claro, Mateo y Lizana también estuvimos con ellos ahora. Chulísimos son. Muy buena onda. Pero Mateo siempre anda haciendo... Sí. Ah, Chinazo, como dirán los venezolanos. Chinazo, mi hermano Mateo, también le mandamos saludos. De Puerto Ordaz, Estado Bolívar. ¿Ustedes caraqueños? Maracucho, la República Independiente del Zulia. Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Mira qué bien que nos encontramos con amigos latinos por aquí también, que no solamente es americano, sino que hay de todo. Oh, pero mira, los tigres están equipados, mira, ve, hasta con pistola de agua y cosas, mira, ay. Nice. But you are well equipped with the sound and everything. The drinks, the sun. Están bien equipados. Tú tienes ahí tu... No, mira, los tigres ya mojan a uno y todo, mira, ve. Ya no hay respeto. Para del lugar como debe de ser. Y los tigres van con su pistola de agua, mojando a todo el mundo. Ahora, hay algo que me preocupa, señores, miren. Ese bote que viene ahí, yo lo veo que viene como dirección para donde mí y eso no tiene cómo doblar. Y si usted no reacciona rápido, usted puede haber problemas. Ejemplo, mira. Miren qué chulería lo que yo le decía a las casas. Wow. Mira los tigres tirándole agua, mira, ve, con la pistola, mira qué relajo. Americano feliz con una pistolita tirándole agua al otro, ya ellos se dan por el pecho. Se goza con poco, señores, sin duda. Interesante también esas personas que reconocieron a uno, venezolano, peruano, que me vieron con los amigos, con Mateo y Lizana, que le mandamos un abrazo, y con Oscar Alejandro, en aquel video por Haití. Épico. Mi amigo Oscar, que vive aquí en la Florida también, le mandamos un gran abrazo. Hay peces, ahí abajo. Espérate que ahora estoy varado aquí. Para nadar como ahorita. Hay problemas, señores. Otra cosa que a mí me hace mucha gracia es que, por supuesto, en estos parques está prohibida la bebida alcohólica. Pero yo le aseguro a ustedes que si en República Dominicana se inventan algo así, irían los tigres con 1 litro de ron en la mano, con una cerveza, bebiendo, ya tú sabes. No lo podemos afirmar, pero tampoco negar. Efectivamente. Los tigres irían ahora mismo aquí, díganle usted que me está viendo, con 1 litro de ron, un musicón, con una bocina, una vaina. Bueno, ellos tenían música, Ah, los que tienen la música. pistolita de agua. Ellos estaban ahí. Ahora mira qué casita más linda, estoy viviendo de que frente a un río así, Wow, ¿te imaginas esa vaina? Estoy viviendo frente a un río así. Chulísimo. Miren qué chulo están esa gente ahí, señores. Mira, como con una plataforma donde ellos se tumban.
Y entonces como en su bote. Y se nota como con un perro, una cuestión, mira, wow. Esas mujeres son blogueras igual que yo, mira, va con su vaina, mira, pero. Mira, que un motor. How you doing, bro? Good, sir. Buena gente, los gringos, Sí, son dulces. Son buena gente, son sanos. Sí, como que no hay malicia. Tú sabes, como que es como una forma de ser sana. No como nosotros, que tenemos el tigueraje siempre, esa vaina, ¿eh? Un policía acuático, o sea, Sheriff Marion County. O sea, el tigre va custodiando en un bote, señores, miren. Wow. Lo que sí es una realidad y aquí usted confirmará es que el agua da hambre. Aquí lo que hay es como mucho negocio de hamburguesas, comida rápida, brincando, jodiendo, miren, como un kayakcito, mire, y pescando los niños, mira, Alejandra. Lo que es el estilo de vida americano en su máximo esplendor. Alejandra se desató. Una sesión de fotos. Sesión de fotos aquí, sí señor. ¿Eso lo estás haciendo ahí? ¿Tú no lo habías hecho? No, siempre estaba acostada con las piernas afuera. Por miedo, por perder. Bueno, por si acaso, por respeto. Pero veo muchos botecitos de estos verdes ahí adelante, o sea que debe ser que ahí es que ya... Pareciera que no avanzan más de ahí. Sí, parece que ya no avanzan más de ahí. Wow, lo que el sol le da en la madre a uno. El sol no relaja aquí, señores, wow. Y yo te grabo. Empújame para yo estar lejos de ti. ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Esto es mi técnica. Acá está buena la técnica. Wow. Todo esto pantanales, señores, llenos de cocodrilos y de animales silvestres. Porque miren, eso es pantano ahí. Es una locura. Pero sin duda muy interesante, muy bonita la experiencia de uno venir a esta zona de Orlando y no solamente pensar que hay parques así como Disney, sino que también hay cosas así, maravillas naturales. Buenísimo. Luego del chapuzón, fíjense cómo uno ahora tiene que cargar pues su tubo. Lo más responsable es llevarlo hasta la entradita. Sí, porque si no hay que dejárselo a los tigres y los tigres entonces no pueden. Los muchachones. Hay como 2 chicos y un montón de tubitos. Porque ahora lo que manda es comer algo por ahí. Vamos a ver qué es lo que aparece. Pero sin duda esto ha sido una experiencia bonita, una experiencia interesante, muy sana. Mira qué bien preservado está toda la naturaleza y los bosques aquí en Estados Unidos. Cómo conduce la gente en Estados Unidos. Hay una organización increíble, se respetan las señales. Hay señalizaciones 1 kilómetro antes. Si usted conduce rápido, usted va en el carril izquierdo. Y el que conduce lento en el carril derecho. Yo creo que son cositas que en Latinoamérica no las tenemos en el ADN y debiésemos tenerlas. Vamos a intentar conducir hacia un pueblo que se llama San Agustín. Y ese pueblo, oigan bien, fue el primer pueblo fundado por los españoles en Estados Unidos. Y es un sitio que a mí siempre me ha llamado la atención y nunca había tenido la oportunidad de visitarlo. En teoría estamos a 1 hora y 40 minutos de ahí. Bueno, y luego de ese río, llegar a este tipo de restaurantes que la verdad que son full americanos. Esto sí es full americano. Me da como una vibra, puede ser Fridays. Lo único que esto no es, o sea, esto es como que un solo restaurante en medio de la nada. No es una cadena. No, o sea, bueno, creo que no. no es una cadena esto. Horse and Hounds, porque toda esta zona es como de mucho ganado, muchos caballos. Empezando de una vez pedimos estos camarones jumbo. O sea que dicho eso, vamos a arrancar con la comida que no se podía quedar porque es parte de la experiencia andando por aquí. Así que mientras tanto, buen provecho. Thank you. Oh, mira, entonces ya aquí, y llegó rápido, wow. Este se supone que es un ribeye de 12 onzas. Por allá una ensaladita, ¿no? Una ensalada con camarones. Bueno, yo creo que no podemos pedir más nada, ¿eh? Al final hicimos este remate aquí que quizá no iba, pero bueno, ya estamos aquí, hay que tirar para adelante. Lo difícil que es comer sano con William Ramos. No, yo soy una persona que como sana, pero ya que estamos aquí. Por eso se ve criminal. Dios mío, lo que
sea de provecho, señor. Que no engorde, ni lo caiga mal. Salud. Bueno, yo sé que mucha gente también pregunta esto y a mí mismo siempre me da curiosidad. Esto es lo que hace básicamente la cuenta en este restaurante. Como vieron, pedimos 3 platos y un postre, $78. Con el tema de la propina, que es algo interesante, aquí el americano trabaja mucho por propina. Entonces por eso hay como una vocación de servicio. Es decir, que aquí la gente te atiende bien. Fíjense cómo te ponen que el mínimo de propina es un 15%. Cuando usted ve en Estados Unidos, o usted que me está viendo ahí, a lo mejor coméntenme si están de acuerdo o no con lo que estoy diciendo. Pero yo entiendo que es prácticamente obligatoria y déjele la propina porque es como parte del trabajo del camarero. Por eso te atienden de mil amores, la verdad hay que decirlo. Seguimos, señores, que ahora que la cosa empieza a ponerse buena. Algo interesante también es mostrar cómo funciona el tema de la gasolina en Estados Unidos. Ustedes se fijan, aquí todo es self-service, o sea que usted mismo que se sirve, no como los países latinos que hay una persona que viene y te pone la gasolina. Estamos completándolo y miren ya por dónde va la gasolina. $44, o sea que realmente estaba barata la gasolina en Estados Unidos, yo pensando, porque este es un vehículo, como ustedes sabrán, un Hyundai, miren, un Hyundai Tucson, que es un V4, no es que tenga un motor muy grande, pero yo creo que por un $45 está interesante, o sea, está bien, es económico. Luego de usted terminar, usted procede, simplemente dejó ahí y ahí le dice, wait a moment. Usted cerró aquí, pero le dice, ¿usted quiere un recibo? Sí, debe mi recibo. Y ahí él viene aquí, le imprime y le dice, usted pagó $47 por llenar su tanque. O sea que éxito rotundo, amigos míos, podemos continuar nuestro recorrido. Claro que sí. A ver, amigos míos, también les voy a explicar otra cosita interesante de aquí de Gringolandia. Por ejemplo, fíjense, esta habitación en las afueras de una ciudad que se llama San Agustín. Veo que ponen ahí como esa cafetera, esa neverita ejecutiva y este baño. Y si usted se pregunta, William Ramos, ¿y cuánto puede valer una habitación así? Este tipo de habitación en este tipo de ciudades, que naturalmente son ciudades turísticas, esta habitación cuesta $165 la noche. O sea que más o menos vaya entendiendo un poquito cómo que funcionan los gringos, para que vayamos entrando en sazón. Hola ChatGPT, ¿me puedes recomendar un lugar para visitar aquí en San Agustín, Florida? Claro, te recomiendo visitar el Castillo de San Marcos. Es una fortaleza histórica del siglo XVII. Aquí escuchando a ChatGPT en la ciudad de San Agustín, Florida. Usted va a aprender, al igual que yo, porque es posible que usted que me esté viendo ahí no tenía idea de que este lugar donde estoy yo ahora en la Florida es la ciudad más antigua de todo Estados Unidos. ¿Cómo así, William Ramos? Les voy a dar un poquitico de historia, Hay un personaje que tiene una conexión entre la República Dominicana, Puerto Rico y la Florida. Y es el personaje de Ponce de León, Juan Ponce de León, que incluso de mis más recientes videos fue visitar el pueblo de Boca de Yuma. Y ahí es donde estaba la casa de Juan Ponce de León, desde donde él salió a descubrir Puerto Rico y posteriormente sale a descubrir la Florida. ¿Por qué yo le estoy hablando a ustedes de Ponce de León y enseñándoles esta ciudad? El primer lugar donde llegó Juan Ponce de León fue técnicamente a este pueblo donde estamos ahora, que se llama San Agustín. Juan Ponce de León andaba en búsqueda de la fuente de la eterna juventud y llega a este lugar y le apoda la Florida. Por esa razón le dije yo a Alejandra, vamos a hacer una parada en este lugar para que tú veas que tú vas a creer que tú vas a estar en Europa. Ya lo estoy viendo realmente, las estructuras, las calles, los nombres de las calles. Vimos una calle que se llama Málaga, otra que se llama Oviedo. El diseño de las estructuras, bellísimo, un toque muy, muy europeo. Eso que usted está viendo ahí, Flagler College. Aquí en la Florida hay muchas avenidas que se llaman Flagler Avenue. Y mucha gente dirá, ¿y qué será lo que significa Flagler? Y hace referencia a Henry Flagler, quien era un empresario petrolero que incluso llegó a asociarse con el mismo John D. Rockefeller. O sea que imagínense, estamos hablando de millonario a millonario. Esto es parte de la Universidad Flagler, que era como le decía, en honor a ese magnate. Ya nos fuimos de Ponce de León, brincamos un poquito más adelante. Pero miren qué belleza, señores.
por la arquitectura y cómo luce todo esto por aquí. Esto es como parte, parece, del Flagler College. Cuando venía en el vehículo, que por cierto me cobraron $21 para uno estacionarse, o sea que si usted viene para acá, prepare el bolsillo, amigos míos. Muchas de las edificaciones de aquí me acuerdan como al sur de España. Por ejemplo, esa influencia como árabe también que tiene el sur de España. Por eso vemos las calles que tienen nombres pues de allá de Europa, de Andalucía. Mira, Sevilla Street. Esto es lo que les digo, miren incluso ya desde aquí como se va viendo. Cuando avancemos un poquito más adelante, miren ya las iglesias y todo el tema de edificaciones españolas 100%. La verdad es que este es un pueblo mágico, Cuidado. Muy lindo. Bello, muy fotogénico. Esta es la universidad. Imagínense usted estudiando en un lugar así, dentro de Estados Unidos. Mira. Ah, bueno, incluso, fíjate, claro, otro dato. Lo que es hoy día esta universidad, anteriormente fue el Hotel Ponce de León. Míralo aquí, o sea, una estructura levantada en el 1885 por Henry Flagler. ¿Recuerdan que les mencioné? Dice que el hotel fue el primer edificio gigante de Estados Unidos en ser construido en puro concreto. Por eso usted ve que aquí está esta estatua de Henry Flagler. Yo quiero que ustedes asimilen esa belleza allá adentro, Mi madre, wow. Mira, qué locura, Un poquito más palpable, ¿no? Lo que yo les decía de la arquitectura. Digan ustedes si se le parece o no se le parece como algo español. ChatGPT, cuéntame sobre The Liner Museum. ¿No se dice así? Sí. ¿Por qué te ríes? El Liner Museum es un lugar fascinante para visitar en San Agustín, Florida. El museo alberga una variedad de colecciones, incluyendo arte, antigüedades y exhibiciones sobre la historia de la Florida. Esa pregunta que se le hizo a ChatGPT es porque estamos frente a frente a este lugar que se llama The Liner Museum. Entonces ven a ver por aquí a la derecha. Mira qué belleza esto, Increíblemente. Vienen allá entonces como con la bandera de Estados Unidos en el centro. Se nota un lugar de respeto, claro, porque aquí también le viene la historia. Aquí viene William Ramos histórico. Ese personaje que está ahí es don Pedro Menéndez de Avilés. Fue la persona que fundó la ciudad de San Agustín ya de manera oficial. Fundó San Agustín en 1565. Ok, claro. Y aunque usted escuche el personaje de Ponce de León, quien funda ya de manera oficial la ciudad y la llama San Agustín fue Pedro Menéndez de Avilés. Porque aunque ustedes entiendan que Ponce de León vino a la Florida mucho antes que este señor, en realidad él andaba buscando la fuente de la eterna juventud, que también está aquí, y vamos a ver si la encontramos. Lo que les digo, mira qué bonito el parque, mira ya como esa iglesia, y aquí como que comercios, que si panadería francesa mezclado con americano, bueno. Y a aquel lado entonces ya tiene la parte del mar, con un puente también precioso. Ahora vamos a buscar un castillo, que es el Castillo San Marcos. Miren, por ejemplo, lo que les digo, miren las casitas coloridas, qué bonito, Así como estilo victoriano, más o menos lo que parece, Son sitios así como muy fotogénicos, por el colorido. Cualquiera que ve estas imágenes de repente no cree que uno está en Estados Unidos. A lo mejor no es el concepto que la gente tiene de Estados Unidos. Da como un flow más latino. No menos importante, si usted está leyendo ahí algo que dice Ciudad Fantasma Tour, se dice, otra leyenda de aquí de San Agustín es que dicen que esta es la ciudad más embrujada de Estados Unidos. Bueno, ellos lo atribuyen a que como aquí hubo tantos enfrentamientos sangrientos, hay empresas que se dedican a llevarte por paseos nocturnos en busca de fantasmas. Te llevan a algunos lugares donde se dice que hubo grandes matanzas. Y bueno, hay tours oficiales que usted lo puede buscar, que se llaman así, Tours Casa Fantasmas, aquí en San Agustín. Mito o leyenda, no deja de ser un dato muy peculiar. Fíjense allá adelante como ya tenemos la fortaleza. Y eso es lo que vamos a ir a ver ahora. Pero fíjense el alrededor, que la verdad que está bastante peculiar y bastante interesante. Cogería un tour nocturno para cazar fantasmas. Sería divertido, yo pienso que sí. Que es la noche que coge, o sea, tú te metes en un personaje. Flow es que sea de noche y que te dé miedo. Hacerlo de noche y como que escuchar algún ruidito, una cosa, esa es la adrenalina, ¿no? Efectivamente. Esta es la fortaleza ya. Sí, lo curioso es que, bueno, la crearon españoles para proteger la ciudad
y es la más antigua de todos los Estados Unidos y por supuesto ha sufrido varios asaltos desde aquel entonces. También hablan de que aquí aparecen fantasmas, o sea, es otro de los puntos famosos por eso. Ahí yo veo que tiene un costo de entrada de $15. El bolsillo de nosotros no puede más, señor. O sea que no dejen de apoyarnos suscribiéndose a este canal. No sabemos si vamos a llegar a Nueva York, no vamos a llegar durmiendo en la A lo mejor tendremos que dormir en las calles, tendremos que desistir del viaje a Puerto Gringo. Le da duro a uno, señores, con el dinero. Parecido como el viejo San Juan de Puerto Rico también me trae como ese recuerdito. Sí, me trae ese recuerdo. Claro, entonces mira ya como esta partecita vende muchos helados. Mira los hot dogs y vaina, helados. Ay, ya tú sabes. Esto sí es muy gringo. Esto es el gringo full. Mucha tiendita. Mira como collares y cosas también. Are going to be on sterling silver chains. It is 64 then half, so it'd be $32. Okay. This is a sterling silver chain with an 18 karat gold overlay. These are all vermeil. Silver underneath, so it looks like this underneath with the 18 karat gold overlay. Ok. Y mira qué chulería también todo esto, mira, con las banderas y las flores. Mucho gringo por todos lados, mucho comercio. Muy pocos latinos, he escuchado muy poca gente hablando español realmente. También creo que es otra peculiaridad que me he dado cuenta caminando por este lugar. ¡Wow! Un guacamayo y un perico. Guacamayo, Alejandra, mira. Pero el otro es una cotorra argentina, creo que. Prefiero que ellos tengan libertad, pero bueno, a lo mejor sí lo están cuidando para luego. Esperemos que sí, ¿verdad? Esto está bien peculiar, está bien diferente. Mira, caminar por aquí, por este centro. Looking for a tour. El tour de mira el tour de los fantasmas, mira, ve, el tour de los fantasmas allá arriba, mira. Míralo ahí, ve. Es así. Mira el helado allá adentro, Alejandro. No, pero yo no quiero más dulce ya. Ya Will ha abusado conmigo. No, yo no. Hay que mantener la calma cuando uno está en Estados Unidos porque la comida. Sí, si no uno vuelve loco. Sí. Chamaquita parece como latinita, mira. Sí, tiene un flow latino. Flow latino. Pues que esto parece más como un pueblito de eso andaluz. De repente, como que tú ves así, tú crees que tú estás como un pueblito andaluz, con esa bandera española ahí. Uno se encuentra con un escenario así, y sí es verdad que puede parecer encantado. Por aquí le voy a mostrar otra cosa, y es este letrero que usted está viendo ahí. Aquí adentro donde se encuentra el tema de la fuente de la juventud. Por eso yo les decía a un inicio que hablábamos del personaje de Juan Ponce de León, que estuvo inspirado en buscar la famosa fuente de la eterna juventud, y es cuando llega a este lugar que él mismo bautiza como la Florida. Se supone que esa fuente de la juventud que se atribuye que está en este lugar, luego coincide que más adelante Menéndez de Avilés viene y funda entonces ya de manera oficial San Agustín en el año 1565. ¿Cómo nosotros entramos aquí? Porque la verdad es que no tengo idea, creo que hay un pago de entrada. Aquí todo hay que pagarlo, señores. Pero fíjense cómo aquí lo explica. La fuente de la eterna juventud conmemora la llegada de Juan Ponce de León en el 1513. Porque la verdad es que uno no se puede ir de esta ciudad sin ver esto. Yo creo que esto puede ser interesante. $22 por persona, muy fuerte. 22, ok. Thank you, man. Thank you. Bueno, tenemos nuevamente estos 22 abajo. Entonces ya aquí si te pones, bienvenido a la primera colonia americana. This is the fountain here. Inside. The famous fountain. Yes. Okay, thank you very much. Mira, aquí es que está la famosa fuente. O sea que los $22 es aquí que están los cuartos. Mira, ay Dios mío, señor, no me digan que es esto. Ay, no puede ser. Miren la famosa fuente, señores, miren. Yo estaba esperando, de verdad, como algo como emblemático. Los Timucuán, señores, era la etnia que habitaba en esta zona. Pero miren cuál es la famosa fuente, señores. Incluso aquí te ponen como que tú te la puedes tomar. Mira, te ponen hasta como unos vasitos que tú te podrías servir. Pero miren más o menos cómo es que luce esto, que así es como lo tienen recreado. Ahí tienen como un cuadro de Ponce de León. Eso incluso ahora le vamos a echar un vistazo también. En 2400 años antes de Cristo estaban los ancestros Timucua. 1513 entonces llega Juan Ponce de León y declara la Florida como parte del Reino de España. Y luego viene Pedro Menéndez de Avilés, que es cuando la funda ya de manera oficial en 1565. Y ya luego lo que le sigue es el tema de Francis Drake, que son los ingleses que se meten aquí. Entonces fíjense que aquí hay como restos arqueológicos
de aquella época, ¿no? O sea que esto también es interesante. Entonces vamos a ver ahora, si la señora nos permite, vamos a probar un poquito de la fuente. You're drinking from the fountain. Now you're of course, I can do that for you. No problem. Let me take the photo for you. No problem. But you speak Spanish? Sí. Ah, mejor, porque yo hablo español. Sí. Ahí voy. A ver un trago de aquí, ya, entonces rejuvenece. Ya, nos quedaremos jóvenes para siempre. Mírenlo ahí, señores. La famosa fuente de la eterna juventud, descubierta por Juan Ponce de León. Mírenlo ahí, no me dejen mentir. Y usted viene y se da su traguito ahí. ¡Salud! Diablo. Miren ahí la supuesta fuente de la juventud. Mira. Y sabe rarísima, déjame decirlo. O sea que yo espero que de verdad rejuvenezca. En este vasito plástico nos estamos tirando un sorbo de la famosa fuente de la juventud, descubierta en 1513. Sí, señor. Miren cómo se veía en aquella época, ¿no? Fountain of Youth 1513. Wow, esto es historia pura, señores. Miren los retratos incluso. Interesante también todo esto, porque es muy similar a lo que sucedió en las islas de nosotros, allá en la isla de la Hispaniola, con los taínos. Miren estas fotos emblemáticas. Por ejemplo, fíjense Amelia Earhart, aquella aviadora, pues aquí también tomando de la fuente de la juventud. Helen Keller, pues digamos algunas personalidades, ¿no? Es como un retrato de Juan Ponce de León soñando con la fuente de la juventud. Y a ver quién es este. Harvey Firestone. Me imagino que tiene que ver con el tema de las llantas Firestone. Ah, bueno, sí, Tire Manufacturer. E incluso miren aquí como escritos de aquella época. Vamos a poner el nombre de nosotros por aquí. Dominican Republic. Y vamos a ponerle ahí @William Ramos TV para que usted me siga. Y hoy estamos a 5/24. Pues ya parte del parque arqueológico, pues digamos es que uno se encuentra con restos pues de hallazgos de esa época y no menos importante ver cómo se preserva aquí como la vegetación. Miren cómo andan ahí, por ejemplo, los pavos reales. Todos estos artefactos, mira como los tinajones, que se nota que fue de esa época para mantener el agua fría. Eso se usa en los campos dominicanos. Miren ahí el pavo real, que como ustedes sabrán, si usted lo ve así tan bonito, eso es porque ese es el macho. El macho normalmente es el más colorido, porque él usa sus colores para atraer la hembra. Y la hembra normalmente no es tan colorida. Las aves que uno encuentra aquí, miren, que todo el tema de biodiversidad siempre he dicho que los americanos, señores, hay que dárselas, porque la verdad que protegen bastante bien sus recursos. Está bastante claro este recorrido, creo que hemos disfrutado, hemos conocido, hemos aprendido. Realmente está simulando como lo que son las chozas, me imagino yo, como de los indígenas, que es muy similar a la cultura que teníamos nosotros allá en la isla de la Hispaniola. Así era como se llama esa etnia, los Timucuán. Esto es algo que también yo mismo lo estoy aprendiendo el día de hoy. O sea que son de las cosas que tenemos en común con las islas versus esta parte de la Florida. Estos árboles antiguos también, bien preservados. Y pues todo este tema de las fuentes, recreando el tema de la misma fuente de la juventud. Si usted anda por aquí, por la zona de la Florida, entienda que la Florida es mucho más que parques de atracciones y de Disney World. O sea que yo creo que con esto podemos cerrar este video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Recordando que primero estuvimos por esa zona del Rainbow Springs, una alternativa diferente e interesante a los parques de Disney. Y luego subiendo un poquito más al norte, llegar a esta zona de San Agustín, que como ustedes ya entendieron, la primera ciudad fundada por los españoles y la ciudad más antigua de aquí de Estados Unidos. No dejen de suscribirse porque recuerden que este viaje continúa, porque ahora el trayecto vamos a seguir en nuestro vehículo hasta llegar a Nueva York, pero iremos conociendo muchos rincones interesantes de aquí de Estados Unidos. No se olviden apoyarnos, comentando qué les pareció, dando like al video y suscribiéndose a este canal. William Ramos por aquí, les mando un beso y les saludo desde cualquier lugar donde usted se encuentre. Nos vemos en una próxima aventura.